hacer en este momento es poder ejemplificar cómo realizar el análisis de ciclo de vida de un servicio, teniendo en cuenta su aplicabilidad en la matriz de aspectos e impactos ambientales y cómo lo puedo documentar. Esto para que quede mayor claridad a la hora de tener que enfrentar una auditoría o como auditor qué es lo que yo debo auditar. ¿Listo? Entonces yo coloco acá un ejemplo de una empresa de servicios de obra civil y escogí un proceso. Entonces, recuerden que vamos desde el inicio hasta el final del ciclo de vida. Entonces, para mí, en este ejemplo, escogí iniciar de la puerta a la puerta, es decir, desde la recepción de las materias primas hasta la finalización de la fabricación del producto o el servicio, o la prestación del producto o el servicio, en este caso del servicio de obra civil. Entonces, el primer proceso que yo seleccioné para analizar, de acuerdo como al orden que tiene todo el sistema servicio, es cotizaciones. Entonces, vamos a analizar el análisis de ciclo de vida del macroproceso cotizaciones, que está subdividido después en unos procesos que participan, o unos subprocesos que participan en la entrega de, del cumplimiento de esta etapa de cotización. Entonces está el subproceso comercial, compras y ingeniería de proyectos. Entonces, al inicio de la matriz de aspectos e impactos ambientales, yo voy a colocar la primera etapa de mi gran proceso, de mi macroproceso, cómo se llama, y luego cuáles son los subprocesos que están relacionados a ese macroproceso, en mi caso de cotizaciones. Y luego cuáles son las actividades que desarrolla este subproceso para llevar a cabo la primera etapa del ACV del servicio. Entonces, para eso, por ejemplo, en comercial, en el proceso comercial, pues ellos hacen envío de propuestas técnicas y comerciales a los clientes y ellos hacen una interacción con algunos elementos del ambiente, suelo, residuos, energía y radiación, y se genera un aspecto. Entonces el aspecto es esa relación que surgió de intercambio con ese elemento del ambiente. Entonces el consumo de materias no peligrosas, en la que se genera un impacto ambiental, ¿cierto? Y es la disminución de recursos naturales. Luego se generan unos residuos por esa actividad, que son residuos peligrosos, perdón, residuos sólidos, residuos aprovechables y residuos administrativos sólidos. Entonces, hay unos impactos ambientales que finalmente yo voy a calificar si son negativos o positivos, en qué condiciones de operación, califico la frecuencia, la severidad del alcance y la legalidad, y finalmente digo la significancia. Eso es lo que debe llevar nuestra matriz normal. Luego, yo evalúo otra actividad que hace comercial, que es la recepción de solicitud de cotizaciones, en la que también tengo una interacción con el ambiente, en la que se generan los residuos y un consumo de recursos, que en este caso es el agua, y se genera unas aguas de residuos domésticos. Y posteriormente, pues tengo unos impactos ambientales que también tengo que calificarlos, ¿cierto? Luego tenemos acá aprobación de cotización y generaciones de orden de proyecto. Y ahí también hay unas interacciones en las que se me generan unos residuos, un gasto de energía, un gasto de agua y un consumo, y se me generan pues unos impactos ambientales que más allá voy a seguir calificando. Luego tenemos el proceso de compras. Entonces en compras es otro subproceso que me ayuda a realizar o llevar a cabo la etapa 1 de mi ACV de servicios, que es cotizaciones, ¿no? Entonces acá se hacen cotizaciones de materiales para los proyectos que ya fueron aprobados y la compra y envío de materiales a obra.
Entonces, en esas actividades se me generan de nuevo unas interacciones con el ambiente y por ello se genera pues una generación de residuos sólidos, no peligrosos, un consumo de recursos, una contaminación de las aguas, eh, y pues tengo unos impactos ambientales. Y como realizamos compra y envío de materiales a obra, pues se genera una interacción con el elemento aire, se genera una contaminación y eso pues genera tanto una salud, una afección a la salud de los trabajadores, así como una reducción de la capa de ozono y contaminación del aire. Y finalmente tenemos acá el subproceso de ingeniería de proyectos, que también pues termina la etapa de cotizaciones en la que realiza el almacenamiento de las sustancias peligrosas que se requieren implementar dentro de la obra, realiza transporte en este caso puede ser de materiales que hayan hecho falta, de personal, de documentación, eh, no solamente pues auxiliar operativos en administrativo y de soporte y supervisión, ¿cierto? Y está la ejecución de la obra como tal. Entonces, así a grandes rasgos es lo que debemos hacer. Algo súper importante que cabe acotar acá es que si ustedes se dan cuenta, los subprocesos también están organizados de forma secuencial, es decir, yo los coloco de la forma en que las cosas suceden dentro de ese gran proceso que es cotizaciones. Entonces, primero se realiza el proceso comercial, luego se realiza el proceso de compras y luego, y finalmente, para terminar esa etapa, ingeniería de proyectos. Entonces, esta es solamente una de las etapas analizadas de un servicio, por lo que se requiere pues analizar las siguientes etapas, que podría ser, por ejemplo, entonces ya la ejecución de la obra, ¿cierto? Sería otra etapa. Luego sería todo el tema de garantías y entregas de las memorias a los clientes. Y finalmente, pues está el proceso de control de calidad y gestión de garantías. Podría ser otro proceso grande. Y analizo lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los procesos o subprocesos de la compañía que se involucran con ese macroproceso o esa etapa de mi ACB? ¿Cuáles son las actividades que realizan de manera también cronológica, es decir, en el orden en que se desarrolla realmente dentro de mi obra? Y dos, ¿cuáles son como las interacciones que hay con el ambiente y qué son los aspectos ambientales? Y entonces verifico cuáles son los impactos ambientales. Muy importante que podamos ver acá que en los servicios nosotros hacemos es un análisis más cualitativo de las etapas. No hemos tenido aún en cuenta temas de ingresar al proceso las cantidades de agua que por ejemplo, yo puedo utilizar en estos subprocesos para llevar a cabo esas actividades o la cantidad de energía o de materiales, sino que simplemente lo estoy haciendo un análisis cualitativo y de manera general de lo que sucede cuando la empresa recibe un proyecto, cómo se trata ese proyecto y no estoy yendo al detalle de la construcción del edificio, el puente, la casa, la obra como tal, sino que lo estoy haciendo a grandes rasgos, es decir, estoy analizando el ciclo de vida de un proyecto en general. También puedo hacerlo proyecto por proyecto, si lo requiero, si quiero analizar la cantidad de materias primas que se me van, hacia dónde van y cuáles son los impactos. Pero para dar un inicio en el sector de servicios, que es mucho más complejo el análisis, yo sugiero que se haga de manera general para ir entendiendo. Conforme yo voy entendiendo cómo se hace el análisis de ciclo de un servicio, voy a ir escogiendo proyectos y haciéndolo también a través de generalidades. Para comprender cómo se lleva a cabo el ACB en los proyectos que más son concurrentes dentro de mi compañía. Entonces, este material se los haré llegar también para que ustedes puedan tenerlo y trabajarlo y tenerlo como una base de referencia para su organización
en temas de prestación de servicios. Espero que este video les sirva a ustedes para afianzar mucho más los conocimientos de nuestro curso anterior y puedan inscribirse a nuestro curso en donde veremos en la próxima ocasión más al detalle cómo hacer una CV de servicios. Muchas gracias por su tiempo, que tengan un feliz día.